Hola, buen día. Mi nombre es Fernanda y bueno, el día de hoy junto a mis compañeras Isabel y Mariana les vamos a hablar sobre la pielonefritis enfisematosa y de la santura anulomatosa. Y bueno, la definición. Pues la pielonefritis enfisematosa es una infección aguda, grave, supurativa y necrotizante del tracto urinario superior que afecta al parénquima renal, perdón, y a los tejidos perirenales. Es caracterizada por la presencia de gas en el riñón, el sistema colector o también los tejidos circundantes. Y bueno, este gas es producido por bacterias formadoras de gas, principalmente la Escherichia coli y también la Klebsiella pneumoniae, neumonía, que fermentan la glucosa en condiciones de hipoxia tisular y también de hipoglucemia. Y bueno, en cuanto a la epidemiología, pues es una infección necrotizante del parénquima renal poco frecuente, pero muy grave y potencialmente mortal. Y pues antes del uso de la tomografía computarizada y de las técnicas de tratamiento mínimamente invasivas, su mortalidad podía alcanzar hasta el 75% en la actualidad, pues gracias al diagnóstico oportuno y al manejo médico quirúrgico moderno, la tasa de mortalidad pues ha disminuido y se encuentra entre el 11% y el 25%. Y bueno, se presenta mayormente en mujeres con una relación de 4:1 a 6:1 respecto a los hombres, debido a la mayor incidencia de infecciones del tracto urinario en la población femenina. Y pues afecta principalmente a adultos de 50 a 70 años, siendo una enfermedad pues muy poco común en niños. Y pues en la mayoría de los casos pues la afectación es unilateral, predominando más en el riñón izquierdo. No obstante, pues entre el 5% y el 10% de los pacientes presentan compromiso bilateral, situación considerada pues una emergencia médica por el alto riesgo de desarrollar pues anuria y falla orgánica grave. Y bueno, en cuanto a la etiología y microbiología, pues los principales agentes causados de la pielonefritis enfisematosa son las enterobacterias gram negativas. El microorganismo más frecuente pues es la Escherichia coli, seguida de la Klebsiella pneumoniae, especialmente pues en pacientes con diabetes por su capacidad para formar biopelículas. También destacan las Proteus mirabilis, que produce ureasa y favorece pues la formación de cálculos urinarios, así como Enterobacter aerogenes y Pseudomonas aeruginosa. Y pues relacionados con procedimientos urológicos previos y resistencia a múltiples antibióticos. Y pues de forma común pueden intervenir bacterias anaerobias como la Clostridium perfringens y también las bacteroides fragilis. Y pues también hongos del género Cándida, principalmente pues en pacientes con inmunosupresión o tratamiento antibiótico prolongado. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues el principal factor de riesgo para la pielonefritis enfisematosa es la diabetes mellitus, presente en el 85%, al 95% de los casos, ya que el descontrol glucémico favorece la proliferación bacteriana y disminuye los mecanismos de defensa del organismo. Y pues en pacientes no diabéticos, el factor más importante es la obstrucción de la vía urinaria. Está pues ocasionada principalmente por la litiasis renal, o ureteral, la estenosis, la hiperplasia prostática, la vejiga neurogénica o neoplasias. Además, pues los estados de inmunosupresión como el trasplante renal, el VIH y SIDA, el uso prolongado de corticosteroides o la quimioterapia, pues incrementan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y pues también el sexo femenino representa un factor predisponente debido pues a la mayor frecuencia de infecciones urinarias ascendentes.
Y pues en cuanto a la fisiopatología, pues bueno, principalmente en la hiperglucemia tisular, pues en pacientes con diabetes mal controlado, el exceso de glucosa en el tejido renal pues sirve como fuente de energía para las bacterias, favoreciendo pues su crecimiento y proliferación. Y después pues la isquemia y la hipoxia, perdón, tisular, pues la microangiopatía diabética y la inflamación pues disminuyen el flujo sanguíneo renal, reduciendo pues la llegada de células del sistema inmunitario y facilitando el avance de la infección. Este, después pues, en la fermentación bacteriana, pues en el ambiente con poco oxígeno y abundante glucosa, las bacterias como la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae realizan fermentación anaerobia, produciendo pues gases como dióxido de carbono e hidrógeno. Y pues también hay una acumulación de gas y necrosis. El gas pues se acumula en el parénquima renal, destruye los túbulos y provoca pues la necrosis del tejido. En casos graves puede extenderse hacia los espacios perirrenal y pararrenal. Entonces pues puede haber algunas complicaciones sistémicas como la destrucción del tejido que libera pues endotoxinas al torrente sanguíneo y desencadenando pues sepsis, choque séptico y coagulación intravascular diseminada, que son responsables pues de la alta mortalidad de la enfermedad. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues el inicio clínico pues puede ser engañoso. En fases tempranas, la pielonefritis enfisematosa se presenta de forma similar a una pielonefritis aguda no complicada, entonces lo que puede retrasar el diagnóstico y la solicitud pues, de estudios de imagen. Los síntomas principales pues, puede ser la fiebre alta, persistente, de 38,5 a 40 grados centígrados, con escalofríos, dolor lumbar, o en flanco afectado de tipo agudo cólico y aproximadamente el 50% de los casos, síntomas urinarios como la disuria, la polaquiuria y el tenesmo vesical. También puede haber síntomas gastrointestinales asociados como las náuseas, los vómitos, este, también el hilio paralítico secundario o la irritación del retroperitoneo por la presencia pues, de gas. Otra puede ser por la progresión a gravedad. Con la evolución puede desarrollarse pues la sepsis grave con taquicardia. También se puede hacer la taquipnea, puede ser eh, la hipotensión refractaria a líquidos, indicando pues un choque séptico. También pues hay alteraciones del estado neurológico, ya que puede presentarse somnolencia, hasta estupor o coma por encefalopatías hepáticas. Y pues signos de alarma avanzados, que en casos graves puede observarse crepitación subcutánea en región lumbar o también en la abdominal. Y pues esto puede indicar presencia de gas en tejidos blandos. Y bueno, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, pues tenemos el hemograma, que se observan leucocitosis marcada, generalmente mayor a 20.000. También en casos graves se puede presentar trombocitopenia severa, que es asociada pues a coagulación intravascular diseminada y con mayor mortalidad. También pues está la función renal y metabólica, que puede ser la elevación de creatinina y nitrógeno ureico, que es el BUN. Y pues es indicado, bueno, es indicando más bien la insuficiencia renal aguda por necrosis tubular o hipoperfusión también. Y pues también puede encontrarse hiperglucemia significativa con o sin cetosis. También es importante la gasometría arterial y los biomarcadores, ya que la acidosis metabólica con brecha aniónica elevada por acumulación de lactato y ácidos orgánicos. Este lactato tiene que ser mayor a 2 milimol, que sugiere pues la hipoperfusión, y valores mayores de 4 milimol, que indican choque séptico. Y los cultivos también deben tomarse hemocultivos y urocultivos también antes del tratamiento del antibiótico.
la positividad puede superar al 80% con alta correlación entre sangre y orina. Y bueno, en cuanto a los estudios de imagenología, pues la radiografía simple de abdomen, ya que posee una sensibilidad baja del 30% y en casos avanzados pues revela una silueta renal aumentada de tamaño, rodeada por un halo de gas con densidad radiolúcida, nefropatograma gaseoso o también burbujas moteadas, que simulan pues contenido fecal residual en el colon ascendente o descendente, lo que puede inducir a errores diagnósticos, por ejemplo, en una perforación intestinal. También es importante pues la ultrasonografía renal, que es útil como tamizaje inicial a la cabecera del paciente. Los hallazgos típicos incluyen parénquima heterogéneo con focos ecogénicos intensos, burbujas de gas que generan un artefacto característico llamado sombra acústica sucia. Y pues el Doppler color muestra una marcada disminución o ausencia focal de flujos vasculares en las áreas enfisematosas. También es importante pues la tomografía computarizada de abdomen y pelvis, ya que este pues es el estándar de oro, ya que debe realizarse de manera ideal con contraste intravenoso, o en fase simple si hay falla renal, si hay falla renal grave. Y pues esta es muy importante, ya que puede detectar cantidades microscópicas de gas, imposibles de ver por eco o rayos X. También distingue con precisión, milimétrica los límites anatómicos del gas, que estos los vamos a ver a continuación, ya que se clasifican en esta tabla, que es la clasificación de Wang y Zheng. Y bueno, en esta tabla se divide en la que no es grave, que es la clase 1, ya que el gas se encuentra pues confinando de manera exclusiva al interior del sistema colector y no existe invasión parenquimatosa. En la clase 2 pues hay confinamiento parenquimatoso, presencia de gas, estriado o también difuso delimitado, estrictamente al parénquima renal y pues no existe extensión hacia el espacio extrarrenal. Y en la clase 3A, que hay invasión perinéfrica, extensión del proceso infeccioso, hay abscesos y gas hacia el espacio perinéfrico, delimitado aún por la barrera de la fascia de Gerota. Y en cuanto a la grave, está la clase 3B, que es la invasión pararenal, que ya hay falla de las barreras de contención anatómica. El gas atraviesa la fascia de Gerota y coloniza el espacio pararrenal externo. Y en la clase 4 pues hay escenario catastrófico. Este, en la pielonefritis enfisematosa, pues hay presentación bilateral o destrucción documentada en un paciente monorreno con riñón único funcional. Y bueno, aquí más o menos les explico, pues la enfermedad no grave, este, la clasificación tomográfica clase 1, la 2 y la 3A. Hay un enfoque primario, un manejo conservador farmacológico. El pronóstico es excelente, respuesta anatómica al drenaje percutáneo y el éxito terapéutico logra tasas de preservación de la unidad renal del 70% al 85%. Y en la enfermedad grave, que está en la clase B, 3B y 4, pues los factores asociados, hay una coexistencia con factores clínicos de mal pronóstico, enfoque primario, indicación absoluta, para extirpación quirúrgica. Y bueno, aquí en pacientes inestables o de alto riesgo, con clase 4 pues se debe intentar primero el drenaje percutáneo bilateral con antibióticos para preservar la función renal. Y pues en cuanto al diagnóstico diferencial, pues la pielonefritis aguda grave, la infección severa del parénquima renal que puede simular clínicamente la pielonefritis enfisematosa y pues la principal diferencia es que en la imagen no se observa presencia de gas en el tejido.
Por otro lado, el absceso renal, la colección purulenta intra o perinéfrica, que en algunos casos puede presentar gas debido pues a la fermentación bacteriana o la necrosis, lo que puede dificultar su diferenciación. También las fístulas enterorrenales o vesicoentéricas, ya que pues el paso normal de aire desde el tracto gastrointestinal hacia el riñón o vías urinarias sin que exista un proceso infeccioso primario en el parénquima renal. Y también pues las causas iatrogénicas, la presencia de aire en el sistema urinario o parénquima renal secundario a procedimientos urológicos recientes, como nefrostomía, percutánea, colocación de catéter doble, J o estudios endoscópicos. Y pues en cuanto al tratamiento, pues las medidas de soporte crítico, la reanimación hemodinámica, la administración inmediata de cristaloides isotónicos, solución Harman o salina al 0,9% a dosis de 30 milímetros sobre kilogramo dentro de las primeras 3 horas del ingreso. Y pues si la presión arterial media permanece por debajo de los 60 miligramos, a pesar del reto de fluidos, pues sí se debe de iniciar de forma mandatoria la infusión central de un vasopresor. La norepinefrina, dosis respuesta de 0,05 a 1,0 microgramos sobre kilogramos sobre minutos para optimizar pues la perfusión miocardia y también la renal. Debe haber un control glucémico estricto, suspensión inmediata de todos los hipoglucemiantes orales y se debe instaurar una bomba de infusión continua de insulina rápida diluida en solución salina. La meta terapéutica es mantener los niveles de glucosa sérica de entre 140 y 180 miligramos o de decilitro. Y pues también debe haber una corrección electrolítica y ácido base. La monitorización de potasio debido al desplazamiento pues intracelular inducida por la insulina. Este, y bueno, en cuanto a la antibioticoterapia, intravenosa, empírica, pues de primera elección, aquí debe ser los carbapenémicos, el ertapenem, debe ser 1 gramo cada 24 horas, se ajusta en insuficiencia renal y es indicado en pacientes estables y no cubre pseudomonas. Meropenem es 1 gramo cada 8 horas, es recomendado el choque séptico o sospecha de pseudomonas. Su duración es de 14 a 21 días, según la evolución clínica, radiológica y pues también microbiológica. De segunda elección, pues tenemos la pirepracilina, la tazobactam. Estos son indicados en pacientes hemodinámicamente estables y con baja probabilidad de resistencia bacteriana. La dosis debe ser de 4,5 gramos cada 6 horas, con ajuste en insuficiencia renal. La duración debe ser de 14 a 21 días. Y de tercera elección tenemos la ceftriaxona y la metronidazol. Esta es indicada en infecciones adquiridas en la comunidad, sin uso previo de antibióticos, ni sospecha de bacterias. La dosis debe ser de ceftriaxona de 2 gramos, cada 24 horas y metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas. Y pues debe haber una duración de 14 a 21 días. Para el tratamiento intervencionista, primero tenemos que enfocarnos en que la cirugía abierta ya no es la primera opción, debido a que se priorizan las estrategias de preservación de lo que es el parénquima renal. Ahora tenemos indicaciones para realizar una intervención quirúrgica. La primera es que la pielonefritis tiene que ser clasificada por Juan Itzen como 3A, 3B o 4. Dos factores de mal pronóstico como trombocitopenia con menos de 100.000 miliunidades, insuficiencia renal aguda grave y alteración del estado de conciencia, choque séptico persistente o falla de lo que es el tratamiento médico.
Para los procedimientos, el primero es el drenaje percutáneo. Es la técnica que se considera el estándar de oro en las clases 2, 3A y 3B. La técnica es que bajo anestesia local y sedación, un radiólogo intervencionista o urólogo va a introducir una aguja que va a ser dirigida por TAC o por ultrasonido en tiempo real hacia el epicentro de una colección purulenta o hidrogaseosa en el espacio perirenal. Tras dilatar el trayecto se va a colocar un catéter flexible tipo Pitcairn con cola de cochino y un calibre grueso que va de 12 a 14 French. El mecanismo de acción básicamente va a ser que descomprime de inmediato la presión tisular que se encuentra de manera retroperitoneal y evacúa el gas tóxico y drena el material purulento, lo que va a romper el círculo vicioso de la isquemia y la necrosis, lo que va a hacer que después vamos a colocar una bolsa de drenaje cerrado y se va a lavar suavemente con solución salina estéril cada 8 a 12 horas. El segundo procedimiento es la colocación del catéter endourológico J o stent ureteral, que se indica de forma prioritaria cuando la TAC demuestra que la pielonefritis está asociada con una obstrucción mecánica del uréter. Más que nada se realiza mediante citoscopía retrógrada bajo fluoroscopía y aseguramos la permeabilidad de la vía urinaria secretora, lo que va a disminuir drásticamente la presión dentro del sistema colector y va a facilitar la llegada del antibiótico al tejido renal que se encuentra comprometido. La tercera es la nefrectomía total abierta de urgencia, que consiste en la extirpación quirúrgica completa del órgano que se va a ver afectado a través de un abordaje por lumbotomía o laparotomía media, lo cual es un procedimiento mayor de alta morbilidad debido al estado crítico en el que se va a encontrar el paciente. Las indicaciones absolutas con las que se realiza este procedimiento son la falla documentada del drenaje percutáneo adecuadamente colocado, una clasificación tipo 1 de Wang o clase 3B de Huang, con una destrucción masiva demostrada de más del 75% del parénquima funcional, lo que hace que el riñón sea convertido en un saco de gas y detritos necróticos sin vialidad anatómica. O choque séptico hiperdinámico fulminante con falla multiorgánica progresiva, donde el riñón infectado va a representar una fuente incontrolable de endotoxinas y donde retrasar la cirugía para extirparlo va a condicionar a la muerte inminente del paciente. Para ver los factores de mal pronóstico, tenemos que estos van a ser divididos en varios subtipos. El primero es el factor hematológico y clínico que se tiene que encontrar crítico. La trombocitopenia tiene que ser con plaquetas menores a 100,000, que esto nos va a predecir independientemente de la mortalidad. Va a indicar un inicio de la coagulación intravascular diseminada o un secuestro plaquetario masivo secundario a la sepsis por gram negativos. Además, vamos a tener que otro factor es alteración del estado de alerta, que es una calificación en la escala de coma de Glasgow de menos de 14, con presencia de letargo, confusión, estupor o un coma que pueden reflejarnos una encefalopatía séptica o una hipoperfusión cerebral grave debido al estado de choque que tiene el paciente, o choque séptico inicial, o hipotensión refractaria, que es que la presión arterial media esté a menos de 65 milímetros de mercurio. Además, el segundo subtema pueden ser los factores de función orgánica y metabólica, como la insuficiencia renal aguda, cuando tenemos una creatinina de más del 2.5 miligramos por decilitro, que nos va a reflejar como tal una necrosis tubular aguda severa secundaria a la sepsis, una acidosis metabólica severa con un pH menor a 7.3 o un bicarbonato menor a 15 miliequivalentes por litro. Generalmente esto se va a acompañar de hipercalemia, que va a ser mayor a 4, lo que nos va a evidenciar una hipoxia celular generalizada y un metabolismo anaerobio sostenido. También tenemos hipoalbuminemia, que es cuando la albúmina sérica es menor a 3 gramos por decilitro, ya que este es un marcador de desnutrición crónica o de una respuesta de fase aguda negativa severa. Esto va a disminuir la presión oncótica y va a empeorar el edema en los tejidos. También tenemos factores radiológicos,
como es la clasificación avanzada de Juan-Ytzen en una clase 3B o 4 y una clasificación de Wang tipo 1 con ausencia de colecciones líquidas. Además, tenemos factores relacionados con el hospedero y con la atención que recibe el paciente. Con el hospedero tenemos que la edad avanzada y las comorbilidades múltiples, con pacientes de mayores de 65 años o aquellos que además presentan comorbilidades metabólicas como la diabetes o una enfermedad renal crónica previa o también insuficiencia cardíaca. Y de la atención puede ser el retraso en el diagnóstico o en el tratamiento inicial, ya que un intervalo mayor a 5 o 7 días entre el inicio de los síntomas y la administración del antibiótico puede llevarnos pues a tener un mayor pronóstico o severidad de la enfermedad. Nuestro caso clínico es sobre una paciente femenina de 58 años, viuda y que reside en Tehuacán, Puebla. En antecedentes heredofamiliares tenemos que sus padres, ambos finados, madre de 62 años por nefropatía diabética, que es secundaria a diabetes tipo 2, y el padre por enfermedad cerebrovascular de origen isquémico. Cuenta con un hermano vivo con un diagnóstico actual de hipertensión arterial. En antecedentes patológicos personales tenemos que ella tiene diabetes mellitus tipo 2 desde hace 15 años. Su último registro de hemoglobina glucosilada es desde hace 3 meses, que fue de 11.2%. Tiene hipertensión arterial sistémica con un diagnóstico de hace 8 años y sus cifras tensionales habituales suelen ir en torno a 130-80 milímetros de mercurio. En su historial urológico vemos múltiples episodios de infección de vías urinarias bajas durante los últimos 2 años y refiere que aproximadamente se dan de 4 a 5 por año, todos manejados de forma empírica en ciclos cortos de 3 días de ciprofloxacino o trimetoprima con sulfametoxazol, que se prescriben en farmacias locales sin realización de urocultivos previos. En antecedentes quirúrgicos, alérgicos y transfuncionales son negativos. Para padecimiento actual tenemos que el cuadro clínico se instaura 7 días previos a su ingreso hospitalario y manifiesta inicialmente disuria ardorosa severa con tenesmo vesical y urgencia misional. 3 días después desarrolla un dolor punzante y opresivo de intensidad progresiva que ella califica como 7 de 10 en una escala visual analógica que se localiza en la región lumbar izquierda y en el flanco homolateral, el cual no cedía ante toma de analgésicos comunes como el paracetamol. En las últimas 48 horas previas a su ingreso, la sintomatología se agrava drásticamente con la aparición de picos febriles cuantificados en 39, acompañados con escalofríos intensos, náuseas generalizadas y vómitos de contenido alimentario en 4 ocasiones, lo que impidió por completo la hidratación por vía oral. Los familiares reportan que la paciente comenzó a mostrar desorientación fluctuante en el tiempo y espacio y lenguaje incoherente y tendencia marcada al letargo, motivo por el cual fue trasladada en ambulancia desde su departamento hasta urgencias. Para la exploración física de ingreso podemos observar que tiene hipotensión arterial grave con probable estadio de choque. Vemos taquicardia sinusal compensatoria, taquipnea franca con uso de músculos accesorios. Respirando en ambiente tiene un 89% de oxigenación y 94% tras colocación de puntos nasales a 3 litros por minuto. Su aspecto general es de facies sépticas con marcada palidez mucocutánea, deshidratación grave de mucosas orales y tegumentos, además de diaforesis profusa. En exploración neurológica hay estado de estupor superficial y responde de forma lenta y confusa a estímulos verbales intensos. Localiza el dolor de forma adecuada y en la escala de coma de Glasgow tenemos 13 puntos. No hay signos de focalización neurológica ni datos de irritación meningia. En tórax todo está conservado y en abdomen tenemos un abdomen globoso a expensas de ponículo adiposo blando, pero marcadamente doloroso a la palpación profunda en flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Se describe una vaga resistencia muscular voluntaria en dicha zona. No se palpan visceromegalias claras debido al hábito corporal del paciente.
ruidos hidroaéreos disminuidos en intensidad y en frecuencia en hilio y pues puede ser por sepsis incipiente. Además, en región lumbar hay Giordano positivo del lado izquierdo y Giordano de negativo en el lado derecho. Para estudios auxiliares de laboratorio se le pide una biometría hemática completa, una química sanguínea y un perfil metabólico, una gasometría arterial con fracción de oxígeno inspirado al 21% y un examen general de orina. La biometría hemática muestra leucocitosis severa, desviación a la izquierda importante en bandas, que es de un 12%. Podemos observar una anemia normocítica normocrómica leve, que es compatible con la enfermedad crónica, trombocitopenia moderada, y lo cual ya se considera un criterio de mal pronóstico con 74,000 plaquetas. En la química sanguínea tenemos una hiperglucemia crítica con 453 miligramos por decilitro, insuficiencia renal aguda por valor basal previo documentado de 0.85 y ahora eleva a 2.8 miligramos por decilitro. Y el BON se encuentra en 92, la urea total en 196 y en electrolitos séricos tenemos una hiponatremia dilucional hiperglucémica. En la gasometría podemos observar que tiene acidosis sistémica, alcalosis respiratoria compensatoria, una acidosis metabólica severa, el anión GAP se encuentra elevado y el lactato sérico nos indica hiperlactatemia franca indicativa de metabolismo anaerobio e hipoperfusión celular. En el ego podemos observar que con aspecto es turbio, color café y amarillento y con un olor fétido. La densidad está aumentada, hay proteínas de 100, la glucosa está a más de 1000 miligramos por decilitro, lo que lo marca con 3 puntos. Las cetonas están en 50, hay sedimento urinario de leucocitos incontables por campo, eritrocitos de 15 a 20 por campo y piocitos abundantes, además de que presenta bacteriura abundante y nitritos positivos. Para los estudios de imagen de urgencia se realizó un ultrasonido renal inicial y una tomografía axial computarizada. En el ultrasonido se mostró el riñón izquierdo significativamente aumentado en sus 3 ejes, con pérdida completa de la diferenciación corticomedular normal y presencia de múltiples ecos lineales brillantes en el interior del parénquima y debajo de la cápsula renal, los cuales proyectaban una sombra acústica sucia que impedía visualizar de forma adecuada la pelvis izquierda. El riñón derecho se observó con dimensiones normales, con adecuado grosor y de corteza, sin evidente ectasia urinaria o imágenes sugestivas a gas. En la tomografía que se solicitó de urgencia, el reporte dice que el riñón izquierdo tenemos destrucción focal extensa de la arquitectura de la corteza y de la médula, además de que se aprecia la presencia masiva de colecciones gaseosas coalescentes localizadas en la porción media y superior del parénquima renal izquierdo. El gas traspasa la cápsula renal propia, disecándose y expandiéndose por todo el espacio graso perirrenal izquierdo, lo que el contenido de forma estricta por un engrosamiento reactivo de la fiasa y de la gerota. No se visualizan litiasis radiopacas ni colecciones en el espacio pararrenal y el riñón derecho no muestra alteraciones ni presencias de gas. Aquí tenemos la imagen de la tomografía, la de la izquierda es un corte axial y la de la derecha es un corte coronal. Observamos que en el riñón izquierdo se ve aumentado de tamaño con múltiples densidades y el aire interior vemos que se puede extender. En esta paciente lo que se hizo fue tomarlo por fases. En la fase 1 hubo estabilización médica, CRIT por choque en las primeras 6 horas. Se dio reanimación de fluidos con colocación de 2 accesos venosos periféricos, donde se le dio una infusión de solución salina al 0.9% a dosis calculada de 30 miligramos por kilogramo en un volumen inicial de 2.400 mililitros que se administraron de forma estricta en las primeras 2 horas y media bajo monitoreo estrecho de la frecuencia cardíaca y la saturación.
Se dio soporte vasopresor por las cifras tensionales bajas. Después de haber completado la primera infusión, que es del 70% de los líquidos administrados, se procedió a colocar un catote venoso central de triple luz en vena subclavia derecha y se inició infusión continua de norepinefrina a dosis de 0.12 microgramos kilogramo minuto, logrando estabilizar la presión arterial media en metas terapéuticas que son mayores a 65 milímetros de mercurio. Se le dio terapia metabólica por fármacos orales y se le dio insulina de acción rápida humana con 4 unidades por hora diluida en solución fisiológica, además de que se le tomaba la glucosa capilar estrictamente cada hora. Se ajustó un goteo de la infusión para guiar un descenso controlado hasta estabilizarla en un rango objetivo de 150 a 180, evitando los descensos mayores a 100 miligramos decilitro por hora. Además de que se le dio el tratamiento antibiótico de primera elección, que tras la toma inmediata de 2 frascos de hemocultivos periféricos y una muestra de orina mediante sonda Foley estéril, se administró la dosis carga de ertapenem, que es de 1 gramo por vía intravenosa, diluida en 6 mililitros de solución salina, para pasar en un lapso de 30 minutos. Debido a que la paciente presentaba depuración de creatinina calculada, se pautó mantener la dosis subsecuente con un ajuste renal de 500 miligramos intravenosa por 24 horas. En fase 2 tenemos que hubo intervención quirúrgica conservadora urgente a la hora 8 de su ingreso, dado que el diagnóstico nos dio una clase 3A de Juan-Quitzenc asociado a 3 factores epidemiológicos de mal pronóstico y choque séptico dependiente del vasopresor. Se descartó el manejo médico y se procedió a la intervención quirúrgica. Se le hizo un drenaje percutáneo guiado por tomografía bajo anestesia local y condiciones estrictas de esterilidad. En la sala de tomografía se localizó la mayor colección hidroaérea en el espacio perirenal izquierdo. Se introdujo una aguja de punción mediante la técnica Schindlinger y se colocó un catéter de drenaje percutáneo Pitcairn de 14 French. Ahora, en los hallazgos intraoperatorios es que al fijar y al abrir el catéter se obtuvo de forma inmediata la salida a presión de aproximadamente 180 mililitros de material purulento espeso de aspecto chocolatáceo y olor fétido, que se entremezclaba con abundantes burbujas de gas libre. Se tomaron 3 muestras biológicas directas de dicho exudado para el envío inmediato a laboratorios para hemocultivo de bacterias aerobias y anaerobias sin tensión gran. El catéter quedó fijado en la piel y conectado en un sistema de drenaje cerrado por gravedad. Ahora, para la evolución clínica, en su día 3 de estancia, el laboratorio reportó que el crecimiento microbiológico fue unánime en los 2 hemocultivos de ingreso. En el cultivo líquido purulento del drenaje percutáneo se aisló Escherichia coli, productora de beta-lactamasas del espectro extendido. El antibiograma automatizado reporta la resistencia completa en ampicilina, ciprofloxacino, ceftriaxona y tazobactam, confirmando la sensibilidad inmediata a amicacina y sensibilidad completa a los carbaponémicos. Y al confirmarse que el patógeno era sensible al manejo establecido, se validó una continuación con el apenem ajustado a la dosis renal con 500 miligramos intravenosa cada 24 horas. En el día 10, la paciente evolucionó hacia la mejoría completa, se mantuvo afebril desde el 4.º día y su función renal retornó los valores basales, reportando una creatinina sérica de 0.9 miligramos por decilitro al 9.º día, lo que permitió suspender el ajuste renal y regresar a dosis de terapéutica estándar de ertapenem, que es 1 gramo intravenosa cada 24 horas. Además de que hubo recuperación del estado neurológico con un Glasgow de 15 puntos y las cifras de glucemia se mantuvieron estables entre 160 y 120 mediante transiciones controladas de un esquema de insulina basal subcutánea.
En el día 10 se realizó una tomografía de abdomen de control, la cual evidenció una resolución completa de las colecciones purulentas en el espacio y una desaparición absoluta del gas tisular, observando cicatrización focal en el parénquima sin datos de nuevas complicaciones. Y al retirarse hubo un gasto menor a 15 mililitros en 24 horas de líquido seroso claro y sin gas. Se retiró el catéter percutáneo de forma segura y sin eventualidades. Al final, como conclusión del caso, tenemos que la paciente femenina pues tenía una clase 3A complicada con un choque séptico y falla hematológica, por lo que se logró después de los procedimientos el éxito definitivo y el caso radicó a sospecha clínica rápida y al diagnóstico oportuno, además del inicio de los medicamentos. En las preguntas de la clase tenemos cuál es el mecanismo fisiopatológico primario que permite a las enterobacterias producir gas en el parénquima renal de un paciente con pielonefritis efisematosa. La 2 es un masculino de 62 años con diabetes mal controlada, cuyos estudios de imagen muestran presencia de gas confinado única y exclusivamente dentro del parénquima renal, sin rebasar la cápsula propia del órgano. De acuerdo a la clasificación de Huang y Zheng, ¿qué clase corresponde al hallazgo? La 3 es, según la clasificación tomográfica de Wang y colaboradores, ¿cuál es la característica distintiva del tipo 1, que históricamente se asociaba con una mayor mortalidad? La 4 es, ¿cuál es el patógeno bacteriano aislado con mayor frecuencia en los cultivos de pacientes con pielonefritis efisematosa? La 5 es, ¿cuál de los siguientes estudios es considerado de forma unánime como el estándar de oro para el diagnóstico, etapificación anatómica y planificación de tratamiento en la pielonefritis efisematosa? La 6 es, de acuerdo con la literatura médica y de los modelos predictivos clínicos, ¿cuál de los siguientes parámetros de laboratorio constituye el factor de mal pronóstico independiente más fuerte en la pielonefritis efisematosa? En la 7 es femenina de 55 años, diabética, que ingresa con choque séptico por pielonefritis efisematosa, clase 3A. Se sospecha una cepa bacteriana productora de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Cuál es el esquema antibiótico empírico en la primera elección según el orden de prioridad terapéutica? La 8 es paciente con diagnóstico de pielonefritis efisematosa, requiere antibioticoterapia agresiva con amplio espectro, pero cuenta con antecedentes documentados de anafilaxia y angioedema a las penicilinas y cefalosporinas. ¿Cuál es la alternativa terapéutica específica más recomendada para cubrir enterobacterias gram negativas? La 9 es, en el algoritmo de manejo moderno para un paciente de pielonefritis efisematosa clase 3A en Huang y Zheng, que presenta estabilidad hemodinámica relativa o respuesta inicial a líquidos, pero cuenta con factores de mal pronóstico, ¿cuál es el pilar intervencionista considerado en el estándar de oro quirúrgico inicial? Y la 10 es, ¿en cuál de los siguientes escenarios clínicos está absolutamente indicada de primera instancia la realización de una nefrectomía total abierta de urgencia en un paciente con pielonefritis efisematosa? Pasando al siguiente tema, tenemos la pielonefritis xantulogranulomatosa. Para empezar, tenemos la definición. Esta pielonefritis es una forma rara de infección renal crónica y se va a caracterizar por la destrucción progresiva del parénquima renal y este va a ser reemplazado por tejido inflamatorio. Este tejido suele contener macrófagos cargados de lípidos, que ya se llaman células espumosas, y son responsables del aspecto amarillento que podemos ver en la imagen de la derecha. Es un proceso agresivo que puede extenderse a estructuras vecinas y se asocia comúnmente con obstrucción urinaria e infecciones persistentes, lo cual puede simular tumores renales, por lo que también se considera un pseudotumor o una enfermedad como las grandes imitadoras. Ahora, para la etiología, la causa exacta no está completamente definida, pero se relaciona principalmente con 3 factores: la obstrucción urinaria, la infección crónica y la litiasis renal. Los cálculos, especialmente en formas coraliformes, van a actuar como un foco persistente de la infección.
Los microorganismos más frecuentes que se logran encontrar son Escherichia coli y Proteus mirabilis, pero otros agentes que también se pueden encontrar son Klebsiella, Pseudomonas o Enterococos. Además, tenemos que factores como la diabetes, inmunosupresión y las alteraciones del metabolismo lipídico pueden aumentar el riesgo de la presentación de la enfermedad. Como factores de riesgo, como ya lo comentamos, principalmente en pacientes con diabetes mellitus, principalmente la descontrolada, la inmunosupresión o lo que son anomalías anatómicas de la vía urinaria, tienen una incidencia mayor. También tenemos asociación con nefrolitiasis, ya que existe una correlación epidemiológica del 70 al 80% con obstrucción urinaria crónica por litiasis, siendo estos los litos coraliformes o en asta de venado, que son los hallazgos que se encuentran asociados más fuertemente. Además de alteraciones con el metabolismo lipídico, el síndrome metabólico y enfermedades crónicas o antecedentes de haber tenido un trasplante renal. Para la epidemiología vamos a dividirlo en incidencia y prevalencia y distribución en edad y sexo. Para la incidencia y prevalencia, la frecuencia se va a representar entre el 0.6 y el 1% de todos los casos de infecciones renales crónicas, y la incidencia anual se estima que aproximadamente 1.4 casos por cada 100.000 habitantes se dan por año. Además que hay en promoción por nefrectomías, alrededor del 4% de los pacientes requieren nefrectomía por pielonefritis crónica dentro de un estudio histopatológico. Ahora, en distribución por edad y sexo, tenemos en predilección por sexo, es significativamente más común en mujeres que en hombres, con una relación aproximada de 2:1 a 4:1, siendo que las mujeres tienen mayor prevalencia e incidencia en infecciones del tracto urinario. Además de la edad de presentación, que tiene su pico de incidencia en la edad adulta mayor, entre las 45 a 65 años, y la presentación pediátrica es extremadamente rara y representa menos del 16% de las nefrectomías pediátricas que se dan por infecciones. Su clasificación, vamos a tener diferentes formas de clasificarla. La primera es según la extensión anatómica, la primera es de forma focal, que va a afectar solamente una zona localizada del riñón, y va a ser principalmente la corteza. Va a representar aproximadamente el 20% de los casos. Puede conservar algo de la función renal dentro de esta clasificación. También tenemos la forma segmentaria, que compromete solamente un segmento del riñón y vamos a tener afectación regional y no va a ser total. Forma difusa, que es la más frecuente, que es la afectación generalizada de todo el riñón y se va a asociar a la mayor destrucción, pérdida de la función renal y la necesidad de nefrectomía. Y para la segunda clasificación tenemos por estadios de Macker y Eder. Esta se basa principalmente en la extensión del proceso inflamatorio. El estadio 1 es nefrítico, se da por enfermedad limitada al riñón, no va a rebasar la cápsula renal. El estadio 2 es perinéfrico y va a afectar la pelvis renal, grasa perinéfrica, y se mantiene dentro de la gerota. Y el estadio 3 es paranéfrico. Extensión va más allá del riñón y involucra en su mayoría el espacio retroperitoneal y órganos adyacentes. El punto de inicio de la enfermedad va a ser una obstrucción más una infección crónica. Generalmente todo va a iniciar con una obstrucción urinaria prolongada, que casi siempre va a ser por cálculos renales, sobre todo los coraliformes, que esto va a favorecer las infecciones persistentes. Estas infecciones suelen ser por bacterias como E. coli o Proteus, que se mantienen en el riñón por largo tiempo. Va a haber una respuesta inflamatoria anormal, donde el cuerpo va a intentar defenderse, pero aquí hay algo clave, que es que los macrófagos no logran destruir bien a las bacterias. Esto va a generar una respuesta inmune ineficaz y crónica, que pues esto a su vez va a provocar que la inflamación no se resuelva, sino que se mantenga activa y progresiva. Va a haber una acumulación de macrófagos con lípidos.
Debido a este daño continuo, los macrófagos van a empezar a acumular lípidos en su interior y estos se van a convertir en las llamadas células espumosas, que son células características de la enfermedad y le van a dar ese aspecto amarillento al tejido. Va a haber también una destrucción progresiva del riñón, que con el tiempo ocurre una destrucción del parénquima renal, donde va a haber sustitución por tejido granulomatoso, abscesos, células inflamatorias, y pues esto lleva a que el riñón pierda su función casi por completo. Va a haber un ciclo perpetuo del daño, es decir, que se va a generar un círculo vicioso donde van a ocurrir estos procesos de obstrucción, infección, inflamación, aún más daño, más obstrucción, y pues este ciclo va a perpetuar la enfermedad y la hace más progresiva. Va a haber una extensión de estructuras cercanas, si no se trata el proceso, donde va a iniciar en pelvis y los cálices y se va a extender al parénquima. Esto puede invadir espacio perirrenal, el retroperitoneo, órganos vecinos e incluso puede formar abscesos y una fístula. Con respecto al cuadro clínico, los síntomas principales van a ser un dolor en flanco que va a ser constante y no tipo cólico. Va a haber una fiebre persistente, un malestar general, una pérdida de peso, una anorexia, síntomas urinarios muy característicos, disuria, hematuria, aumento en la frecuencia urinaria y piuria. En cuanto al diagnóstico, este es difícil y muchas veces tardío, y los datos clínicos son inespecíficos y que frecuentemente se confunde esta patología con tumores renales. Y pues en muchos casos el diagnóstico definitivo se hace hasta después de una cirugía. Podemos diagnosticarlo inicialmente por la clínica, que esta se va a basar en la sospecha por pues el dolor en el flanco, la fiebre persistente, una pérdida de peso notable y las infecciones urinarias recurrentes. También nos podemos apoyar de estudios de laboratorio, donde pues una biometría hemática nos puede arrojar una leucocitosis y también una anemia. Se pueden también pedir marcadores inflamatorios que nos van a mostrar una PCR elevada y una BSG elevada. También se pueden pedir pruebas de función renal, donde va a haber una elevación de creatinina y un BUN en casos avanzados. Y pues el ego, donde se va a poder observar una piuria, una bacteriuria, hematuria y proteinuria frecuente. También se puede pedir un urocultivo y las bacterias más comunes que van a aparecer va a ser E. coli, Proteus mirabilis y pues esto es importante mencionar que puede ser negativo hasta en 25 a 40% de los casos. Con respecto a los estudios de gabinete, el estudio de elección va a ser la tomografía computarizada y pues va a ser el método más útil porque va a evaluar la extensión de la enfermedad, va a identificar un riñón aumentado de tamaño, va a identificar también cálculos, áreas de destrucción renal y pues el hallazgo típico va a ser un signo de pata de oso que pues va a ser una dilatación de cálices con apariencia multiloculada. Se puede realizar también un ultrasonido renal que puede mostrar hidronefrosis, nefrolitiasis, una pérdida de la arquitectura renal, y pues es importante mencionar que es menos específico que el ATAC. Se puede pedir también una radiografía simple que puede evidenciar cálculos renales, una gammagrafía renal que va a evaluar la función renal y frecuentemente va a mostrar el riñón no funcional.
El estándar de oro va a ser un estudio histopatológico que se confirma con la presencia de macrófagos espumosos cargados de lípidos. Puede también presentar una necrosis, un infiltrado inflamatorio crónico y pues este hallazgo es característico. Pasando al tratamiento, en cuanto al tratamiento farmacológico, se van a implementar el uso de antibióticos en la fase inicial y también como complemento. Estos se van a utilizar para controlar la infección activa, estabilizar al paciente antes de la cirugía, prevenir complicaciones sépticas y se inicia con amplio espectro y después se ajusta según el cultivo. Se van a utilizar cefalosporinas de tercera generación, penicilinas de amplio espectro y pues alternativas según el germen, que también se pueden usar aminoglucósidos, fluoroquinolonas y el trimetopin con sulfametoxazol. Y pues estos van a ser dirigidos, como ya sabemos, para E. coli, Proteus mirabilis y Pseudomonas. Antes de la cirugía, este tratamiento se va a implementar según la evolución y después de la cirugía se van a dar mínimo una a 2 semanas. En cuanto al tratamiento no farmacológico, se usa como manejo inicial o en complicaciones. Puede realizarse un drenaje percutáneo de abscesos, una nefrostomía percutánea y pues también una colocación de catéter doble J. Esto nos va a servir para inicialmente descomprimir el sistema urinario, controlar la infección, también para preparar al paciente para la cirugía y pues el tratamiento de elección va a ser la nefrectomía. ¿Por qué? Porque el riñón generalmente ya no es funcional, entonces pues ya no va a existir estas funciones con normalidad y pues hay una destrucción extensa del parénquima. Los tipos de cirugía que se implementan en este tratamiento, pues como ya había mencionado, la nefrectomía total, que pues está indicada en la enfermedad difusa en etapas ya avanzadas y pues la nefrectomía parcial solamente se va a realizar en casos focales o segmentarios y cuando haya tejido renal viable. El abordaje quirúrgico va a ser preferentemente laparoscópico porque pues no va a representar como tal un riesgo por el menor sangrado que se da. Obviamente también va a haber una menor estancia hospitalaria y pues una recuperación más rápida. Y pues la laparoscopia abierta se va a realizar solamente en casos complicados o con mucha inflamación. Ahora, un caso clínico con respecto a esta patología, una femenina de 54 años de edad que se atendió en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El motivo de ingreso fue una nefrectomía derecha por pielonefritis xantogranulomatosa. No reporta en el artículo que encontramos los antecedentes heredofamiliares. Con respecto a los antecedentes personales patológicos, esta paciente presentaba hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, una dislipidemia, también obesidad y pues era paciente inmunodeprimida ya que tenía VIH. Los antecedentes urológicos, litiasis coraliforme en riñón derecho, urinoma previo que fue manejado con drenaje por radiología intervencionista, una pielonefritis xantogranulomatosa secundaria. Los antecedentes personales no patológicos, independiente para actividades básicas de la vida diaria, institucionalizada en centro penitenciario, la alimentación probablemente inadecuada por esto, y usa gafas y pues con respecto a la actividad física deambula sin ayuda.
Eh, Inicio y evolución del padecimiento actual. Es una paciente con antecedente de litiasis coraliforme y procesos infecciosos urinarios recurrentes que evolucionan de forma tórpida, desarrollando pielonefritis xantogranulomatosa, y se decidió el manejo quirúrgico definitivo debido a la persistencia de la infección, el daño estructural renal y la falta de respuesta al tratamiento conservador. Los estudios auxiliares de diagnóstico, inicialmente con la clínica, hubo fiebre, dolor en flanco, pérdida de peso. Los imagenológicos arrojaron evidencia de litiasis coraliforme y pues también afección renal compatible con la pielonefritis. Se realizaron escalas y valoración funcional, donde se efectuó una escala de Bartel 100 de 100, una escala de Braden de 19, sin riesgo de úlceras, una escala de Downtown, donde hubo o arrojó un riesgo de caídas presente, y una valoración de Virginia Henderson completa. Con respecto al tratamiento, con el tratamiento farmacológico preoperatorio y posoperatorio, se implementó el uso de cefotaxima vía intravenosa, también de cefuroxima vía oral y de fluconazol intravenoso. También se hizo uso de analgésicos, inicialmente vía intravenosa y posteriormente vía oral. Y se utilizó opioides solamente el primer día. Y con respecto a su tratamiento quirúrgico, se realizó una nefrectomía derecha abierta. Evolucionó, con respecto a la evolución, en el posoperatorio inmediato estaba consciente, orientada y hemodinámicamente estable. En el manejo hospitalario hubo una sonda vesical, un drenaje tipo Rendón que se retiró al segundo día, y pues se presentaba una herida quirúrgica sin complicaciones. Hubo una complicación secundaria a la inmunosupresión por VIH, que fue la candidiasis vaginal, y pues se movilizó tempranamente al día 2 con ayuda y al día 3 con deambulación supervisada, y pues finalmente el dolor fue adecuadamente controlado. Con respecto al análisis y la discusión, se concluye que el proceso fisiopatológico presenta una evolución crónica y no un inicio reciente. La presencia de litiasis coraliforme actuó como un nido perpetuador, favoreciendo la colonización bacteriana y la persistencia de infecciones recurrentes del tracto urinario. A largo plazo, este estado inflamatorio transicionó de un evento agudo a un proceso crónico, induciendo un daño progresivo e irreversible del parénquima renal. Asimismo, el estado clínico basal de la paciente es un factor determinante en la progresión de la enfermedad. Sus comorbilidades subyacentes, específicamente la diabetes y la infección por virus de inmunodeficiencia humana, comprometen la respuesta inmunitaria del huésped, alterando mecanismos de defensa ante patógenos y los procesos de reparación tisular. Este trasfondo inmunológico explica tanto la tórpida evolución del cuadro clínico como el desarrollo de complicaciones oportunistas secundarias, tales como la candidiasis. Por consiguiente, la preservación del órgano afectado no se considera viable debido a la pérdida de su función excretora y a su conversión en un foco infeccioso persistente de difícil control. Ante este escenario, la nefrectomía se justifica plenamente como la intervención terapéutica definitiva para erradicar el origen de la sepsis y prevenir futuras complicaciones sistémicas. Las conclusiones son que la pielonefritis es un proceso inflamatorio crónico que termina dañando poco a poco el tejido del riñón.
Suele aparecer por la combinación de obstrucción urinaria, presencia de cálculos e infecciones que no se resuelven. Los cálculos coraliformes son de los factores más importantes en su desarrollo. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres de mediana edad, probablemente por infecciones urinarias repetidas. Sus síntomas no son específicos, por los que muchas veces el diagnóstico se retrasa. La tomografía es clave para ver qué tanto está afectado el riñón y orientar el diagnóstico. El signo de la pata de oso es un dato típico que ayuda a sospechar de esta enfermedad. La confirmación del diagnóstico se hace mediante estudio histopatológico. El tratamiento en la mayoría de los casos es quirúrgico, generalmente con nefrectomía. Y finalmente, detectarla a tiempo ayuda a evitar que la enfermedad avance y disminuye complicaciones. Pasamos a la parte de las preguntas, que es ¿qué es la pielonefritis xantulogranulomatosa? ¿Cuál es el hallazgo histológico característico de esta enfermedad? ¿Cuál es el principal factor asociado al desarrollo de esta enfermedad? ¿Qué microorganismos se asocian más frecuentemente con esta enfermedad? ¿Cuál es el estudio de imagen de elección? ¿Qué signo radiológico es característico de la enfermedad en la tomografía computarizada? ¿Cuál es el tratamiento definitivo más frecuente? ¿Cómo se clasifica la enfermedad según Malek y Elder? ¿Cuál es un síntoma típico? ¿Por qué la enfermedad se conoce como la gran imitadora? Y eso es todo. Muchas gracias.